sociedad está requiriendo profesionales responsables de sus actos, de sus impactos y con su entorno en especial. Quizás podemos ver en la noticia un montón de cosas respecto a, no sé, el caso de los pollos, fraudes, la Polar, etcétera. Y debo decirlo con mucha honestidad de que muchos de esos son egresados de esta facultad, ¿ya? Entonces, de todas maneras hubo algo que tuvimos que ver nosotros acá de que no estaba sucediendo, algo ético, algo responsable de estos profesionales que a futuro iban a tener un impacto en políticas públicas, en diseñar muy buenos Transantiagos, pero muy poco para implementarse, porque no se conocía, no se empatizó con eso. Y yo creo que nos toca ahora hacernos cargo de ese elemento, tanto curricularmente, por ejemplo, ahora los estudiantes de ingeniería comercial tienen que cursar obligatoriamente una práctica social en su primer ciclo disciplinar. O sea, ya en su primero o segundo año ellos tienen que ir a la calle donde suceden las cosas, asesorar a microempresarios y apoyarlo, entender una realidad desde otra óptica. Y a futuro creemos y pensamos que van a ser profesionales más conscientes, más sintonizados con lo que necesitamos hoy en la sociedad y que sí que lo necesitamos urgentemente. Hoy día solamente agradecer que hayan asistido, su puntualidad, a Créeme, que es una organización estudiantil que ya lleva larga data acá en la facultad, muy respetados. A Maritza, gracias por la invitación también a estas palabras. A Francisca, que viene de Avina, también le damos una bienvenida oficial de acá a la facultad. Y por supuesto a ustedes, los protagonistas que hoy día vienen a compartir temática muy importante en el emprendimiento y en general en la economía, que tiene que ver con la sustentabilidad. Es bastante utilizado, pero poco a veces entendido este término. Así que espero que con esta charla y con este encuentro podamos también dilucidar algunas inquietudes que tenemos al respecto. Eso, bienvenido, muchas gracias. Bueno, a lo que vinimos el día de hoy. Muchos hemos escuchado la palabra sustentabilidad y pensamos solo en la ecología, ¿cierto? Pero es mucho más que eso, así es que invitamos el día de hoy a Francisca Rivero, representante nacional de Avina en Chile, que nos contará más de su organización y qué es la sustentabilidad. Así que un fuerte aplauso para ella. No, se va a caer el vaso ahí, mejor lo vamos a poner acá. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que todo voy a pedir las disculpas porque cuando yo llegué ya muy atrasada, producto del tráfico que tenemos en Santiago, lamentablemente, que cada día parece ser una ciudad menos amigable y menos sustentable, a propósito del tema que nos convoca, había gente que ya estaba puntualmente esperando. Entonces, antes que todo, pedirles las disculpas a los que llegaron a tiempo y que tuvieron la paciencia para poder esperar al resto, digamos, que veníamos un poco en retardo. Quiero, antes que todo, darle las gracias al equipo de COFEN, de la facultad, a Créeme, a las palabras de Francisco, que con tanta honestidad plantea el principal desafío que tienen hoy día las universidades, y que es formar alumnos y alumnas con una mirada que construya un país más justo, más equitativo, más solidario, más sustentable, ¿no? Menos orientado a la acumulación de riqueza para unos pocos y más bien orientados a la generación de riqueza para todos. Eso dicho en un espacio físico como es la Facultad de Economía de la Universidad de Chile no es menor. Así que me encanta escuchar las palabras de Francisco también al reconocer que muchos de los exalumnos de esta universidad y de esta facultad en particular hoy día dirigen empresas con una visión que no es la que nos gustaría que tuvieran aquellos que tienen el tremendo y el importante rol de dirigir las empresas en nuestro país. Pero también hay que reconocer que hay otros exalumnos de esta universidad que ocupan importantes cargos hoy día y que están ocupándose de hacer una buena gestión pública. Eso no es para compensar la falta de unos, pero sí para que reconozcamos que siempre hay diversidad, que el mundo y la vida está llena de matices y que si esta tarde nos tuvimos la suerte de encontrarnos por primera vez con la mayoría de ustedes, va a ser básicamente para tener una conversación. Yo sé que estos espacios generan un poquito esto de lo bilateral o que yo vengo, hablo, digo 3 o 4 cosas que
que espero no sean muchas tonterías y que les sean útiles. Entonces, más bien quiero que sea un espacio de diálogo a pesar de la infra y de cómo estamos organizados espacialmente. El tiempo está programado para yo compartir con ustedes lo que quiero compartir, algunas ideas, como durante una hora. Espero que sea menos de ese tiempo para poder abrir el diálogo y conversar, porque me parece que estos espacios lo que más ayuda es el intercambio, ¿no? Felipe nos decía, cuando se habla de sustentabilidad, pareciera que tiene todo que ver con la ecología. Entonces, qué bueno que se abran estos lugares de reflexión, de análisis y de aprendizaje mutuo. Probablemente vamos a tener en esta tarde, digamos, o lo que queda de la tarde, la posibilidad de conocernos y de intercambiar y de aprender juntos, ¿no? Porque nada todavía está dicho. Yo le puse a esta presentación, más bien puse el foco en los desafíos de la acción, porque preguntando quiénes eran los que venían a esta charla, o como queramos llamarle, me contaban que eran microempresarios, microempresarias, que tienen distintas actividades, que algunos están emprendiendo por primera vez, que otros llevan más tiempo trabajando, y que por lo tanto el camino y el apoyo que está haciendo Créeme con ustedes, básicamente nos permite poder enfrentarnos o trabajar en base no solo a los temas conceptuales, teóricos, y quién dijo cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, que es una discusión larguísima, ¿verdad? Sino más bien hablar de cómo la sustentabilidad o la sostenibilidad nos impacta en nuestra acción cotidiana. O a la inversa, cómo las acciones y las decisiones que nosotros tomamos en términos personales, familiares, comunitarios, como microempresario, como emprendedor, como político, como profesional, finalmente tiene impacto, ¿no? Por eso quiero poner un énfasis especial en la acción, porque me parece que ahí es donde se juega muchas de nuestros principios y de nuestros valores, en el cómo estamos actuando, ¿no? Por ahí dicen que no hay que solo ser, sino parecer. Entonces, la verdad es que ahí es donde uno mira lo que se supone que está a la base de nuestros valores y de nuestra forma de actuar. Sí quiero compartir con ustedes algunas cosas del por qué yo estoy aquí y por qué me toca hablar o compartir a partir de la institución en la cual trabajo y a la cual represento esta tarde, que es la Fundación Avina. No me voy a detener mucho en qué es Avina y lo que hace Avina propiamente tal, pero sí tal vez usarlo como el punto de reflexión inicial para decir cuál es el espíritu y por qué nos inspiramos a hacer lo que hacemos y por qué nos interesa también inspirar a otros en esto de la sustentabilidad o del desarrollo sostenible. ¿Por qué la sostenibilidad es importante para una fundación como Avina? Es importante porque decimos que nosotros primero somos una fundación latinoamericana que está presente en 21 países de la región. Y cuando uno está presente en esta América Latina diversa, colorida, rica en recursos naturales, pero también todavía con un nivel de pobreza y de vulnerabilidad muy alto, con problemas como corrupción, como tráfico, como crimen organizado, pero también con tanta grandeza de su capital social, queremos que esta América Latina sea lo que está ahí, pues, que sea próspera, que sea integrada, que sea democrática y que siempre esté inspirada en su diversidad, porque ello permite efectivamente constituir una ciudadanía que recoge toda esta diversidad de la cual forma parte y se posiciona globalmente al resto o en el resto de nuestro planeta y de las otras regiones del mundo a partir de su propio modelo de desarrollo. Quiero hacer énfasis en esto último porque América Latina tiene ciertas condiciones humanas, decíamos, como básicamente vinculadas a su capital humano y a su capital social, su conformación geográfica, sus condiciones climáticas, su gran cantidad y diversidad de recursos naturales, la coloca en una posición súper privilegiada en función de otras regiones del mundo.
pero también por toda esa riqueza la pone en una situación de extrema vulnerabilidad, porque los recursos naturales pueden ser explotados irresponsablemente. La Amazonía ya sufrió una deforestación profunda durante unos años que significó alterar, digamos, el ecosistema y el equilibrio del planeta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mirar la región, y aquí vamos a ir haciendo el foco desde esta gran región de América Latina hasta mirar lo que es nuestro territorio en particular. En Chile, largo, profundo, intenso, pero a lo mejor en un pedacito de Chile, en una comuna, en un barrio, en la localidad desde la cual estoy parada, trabajo, aporto, emprendo, invento. ¿Por qué el desarrollo sostenible también? Porque finalmente creemos y seguimos apostando que cuando hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad, lo que buscamos es lograr un equilibrio de largo plazo entre las necesidades económicas y las sociales y las ambientales. Aquí hay una tríada que la vamos a estar viendo durante esta tarde en varios momentos, que es el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Ninguna de nuestras acciones, o más bien a la inversa, todas nuestras acciones siempre tienen efectos, ¿no? No son neutras, tienen un impacto. Y cuando somos parte de una empresa, cuando tenemos un emprendimiento, cuando trabajo en una organización, las acciones que de allí se desprenden efectivamente generan todos los días impactos sociales, económicos y ambientales. En un país como el nuestro, una actividad empresarial de alto consumo, como por ejemplo puede ser de alto consumo en agua, como por ejemplo es la minería, efectivamente cualquier acción que haga una empresa minera en la localidad que esté ubicada en nuestro país tiene un impacto en lo ambiental, por supuesto, por las emisiones, en lo ambiental también vinculado al consumo de recursos naturales como son el propio mineral en algunos de los casos o el recurso hídrico cuando se requiere para todos los procesos productivos, y también en lo social, porque está inserto en una comunidad, porque los trabajadores que participan y que son parte de esa industria tienen su vida, tienen sus proyectos personales, familiares, y por supuesto lo que ocurra al interior de la empresa cotidianamente va a impactar en las vidas de esas personas. Creemos sin lugar a dudas que podemos alcanzar un desarrollo sostenible, buscando este equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Pero la forma de alcanzarlo, creemos, es generando articulación entre los distintos actores que están vinculados a la toma de decisiones. Y eso no solo es o no solo son el poder político o los agentes públicos, aquellos que hacen gestión de política pública, ¿no? Los gobiernos, los estados nacionales. Sí son ellos, que son los que regulan, norman, establecen las reglas del juego, ¿verdad?, en una sociedad, y les hemos dado, digamos, ese atributo a través de un proceso de decisión, de voto, de representación de nuestros propios intereses, sino que también las empresas y también la sociedad civil a la que todos participamos y todos somos parte, no necesitamos ser parte de una organización vinculante que nos permita decir que somos parte de la sociedad civil, ¿no? Todos somos ciudadanos, y en ese sentido buscar la articulación entre lo público, lo privado y la sociedad civil, pensando en un desarrollo sostenible de largo plazo, buscando este equilibrio, es fundamental. Es fundamental, pero es muy difícil, ¿no? Y probablemente en la acción que ustedes tienen a través de sus emprendimientos o del trabajo que están haciendo, se darán cuenta cómo todos los días enfrentan tremendas barreras para poder llevar adelante sus trabajos, cómo se encuentran con problemas para resolver situaciones que a lo mejor si hubiera una buena coordinación y si hubiera una buena articulación entre lo que pasa o está diseñando el Ministerio de Economía, el CERNAC, el Ministerio de Desarrollo Social, el propio Ministerio de Hacienda con sus directrices más bien de presupuesto y de política fiscal, estuviera más sintonizado, más conectado con lo que está pasando con las iniciativas privadas, probablemente esas barreras disminuirían. O probablemente las barreras las podríamos manejar de algún modo más efectivo y eficiente.
Eso que viven ustedes también lo viven las grandes empresas y también lo viven aquellas personas que no están organizadas y que tienen que articular sus propias acciones para sobrevivir, por ejemplo, pidiendo subsidios al Estado o accediendo a prestaciones del Estado. Entonces, siempre en la vida cotidiana, como seres y como ciudadanos, nos vamos encontrando o enfrentando más bien a estos conflictos o barreras que nos impiden a lo mejor llegar y alcanzar el desarrollo que quisiéramos. Eso mirado en términos personales y también, como decía adelante, grupal, comunitario, incluso como sociedad. Ahora, ¿qué es lo más relevante tal vez de señalar y que está de algún modo puesto ahí abajo en las últimas 2 líneas de ese párrafo? Para lograr el desarrollo sostenible o sustentable de largo plazo, una de las condiciones más importantes es generar o producir, como se dice correctamente, bienes de beneficio común, bienes públicos. Una sociedad es lo más sólida y tiene condiciones favorables para ser sostenible y buscar su equilibrio para todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones cuando tiene la capacidad de producir bienes públicos que se ponen al servicio de todos. La educación en Chile es un bien público, pero lamentablemente no existen las normas que la definían como un bien público y por lo tanto había un componente de lucro, había un componente donde la participación de privados era activa y por lo tanto solo algunos pueden acceder a algún tipo de educación y en ese escenario o en ese acuerdo de sociedad que teníamos en relación a la educación, este país fue perdiendo ese bien público que era tan valioso, ¿verdad? Por lo tanto, en la medida que queremos consolidar también nuestra visión como sociedad, como país, requerimos de hacer fuertes e importantes declaraciones en relación a cuáles son los bienes públicos que esta sociedad chilena actual del siglo XXI quiere recuperar, resguardar, proteger. ¿Para qué? ¿Para beneficio nuestro? No, para beneficio de las generaciones que vienen, porque eso es pensar sosteniblemente o pensar en términos sustentables, es guardar el equilibrio hoy para que ya ni siquiera mi hijo, sino mis nietos y mis bisnietos puedan gozar todavía de mirar la cordillera y ver que está y que los glaciares se mantienen y que podemos tener recursos hídricos disponibles para todos. Ver que la maravillosa Patagonia está disponible también como un recurso natural protegido porque definió este país que era un bien de uso público. Ser parte de resguardo o de garantías sociales como es la protección a la salud de todos y todas, la vida digna de las personas adultas mayores, etcétera. Esas son definiciones que cuando uno habla de desarrollo sostenible es muy relevante tenerlas presentes. Quiero contarles, y con esto vamos a entrar ya más en el detalle, cuando nosotros en Avina, y es súper válido para otras organizaciones también, pensamos en América Latina como nuestro foco de trabajo, decimos lo que queremos hacer es generar cambios que sean relevantes, ¿no? O que, dicho de otro modo, que tengan impacto. ¿Y por qué? Porque queremos construir bienes públicos, queremos contribuir a la producción de esos bienes públicos y también al desarrollo de una nueva economía que sirva como referencia y que muestre que es posible organizarnos también de otro modo, de un modo distinto, ¿no? Donde no solo sean respetados todos y todas en igualdad de condiciones, donde podamos organizar la distribución de la riqueza de otro modo. Hay otros países que lo han mostrado que es posible hacerlo, fortaleciendo la democracia, profundizando procesos participativos, generando la posibilidad de que todos tengamos acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos, que además tengamos servicios de calidad, etcétera. Eso que uno lo escucha y pareciera ser tan difícil de alcanzar en nuestro país y que lo miramos un poquito como con nostalgia o con un poco de desesperanza, tal vez en algunos momentos cuando las cosas se ponen más difíciles, es del todo posible. Y es del todo posible en la medida que acordamos hacerlo como sociedad y buscamos las condiciones para generar esos cambios. Y los cambios, como ustedes saben, vienen de pequeñas acciones, no son
también vienen grandes cambios que son más estructurales y las revoluciones son una señal de aquello, pero los cambios más transformacionales por los cuales estamos apostando tienen que ver con las transformaciones personales. Y en ese momento o en ese clic, cuando se produce esa transformación personal, la suma de muchas transformaciones personales es la que genera los cambios más sustantivos y sostenibles en el tiempo. Voy a mencionarles el primer concepto que me parece que es súper interesante de poder comenzar a mostrárselo, pero también para después debatir y preguntarnos sobre esto, que son los procesos colaborativos, ¿no? Los procesos colaborativos, mucho se ha hablado el último minuto, el último tiempo, y probablemente ustedes en algún lugar habrán escuchado de esto de la co-creación, ¿no? Cuando uno trabaja con otros, mirando o dirigiéndose hacia un fin común, hacia una meta común, en grupos de trabajo de profesionales jóvenes o en estos sistemas de cowork, mucho se habla de co-construir. Y esa co-construcción, que significa no hay alguien que dice lo que hay que hacer y construye por mí o decide por mí, sino que construimos algo colectivamente, tiene mucho que ver con los procesos colaborativos y con una acción humana que lamentablemente hemos perdido mucho durante los últimos décadas ya, quizás. La cooperación con el otro, el pedir ayuda al otro, el estar dispuesto a darle ayuda al otro. Probablemente en el sistema en el que nos encontremos, donde se privilegia profundamente la competencia, el que gana, el que hace las cosas más rápido, el que tiene el auto más grande, ¿verdad? Al que le fue mejor en el negocio, el emprendimiento, el que se sacó la mejor nota en el colegio, en la escuela que tiene el mejor CIMSE, todo ese ambiente de competencia, tendemos a pensar que es mucho mejor hacer las cosas solo, ¿no? Porque no vaya a ser que el del lado no trabaje como yo trabajo, no vaya a ser que el del lado no le tengo tanta confianza, no va a hacer las cosas como yo las hago. Y paulatinamente hemos perdido una práctica que antes era muy común, que era de colaborar y de cooperarnos, ¿no? Y de confiar en que el otro, al igual que yo, podía hacerlo tan bien o incluso mejor que yo. Cuando queremos recuperar procesos colaborativos, porque buscamos efectivamente tener este impacto en el desarrollo sostenible, hay que desarrollar nuevamente esa habilidad. Es como si hubiéramos perdido un poquito la destreza, ¿no? Por ahí dicen que uno aprende una vez a andar en bicicleta y después nunca más se lo olvida. Eso es totalmente cierto. Yo aprendí siendo muy chica y ahora he recuperado la bicicleta, pero la primera vez que me subí siendo vieja, me costó volver a alcanzar el equilibrio. No fue la primera. O sea, fue esa cosa que hay unos metros, uno tirita, hasta que después ya partió y listo, y no se vuelve a caer. Con la cooperación y la colaboración tenemos que volver a hacer eso. Como volver a sacar la bicicleta de la colaboración, de la cooperación, y subirnos. No importa que al comienzo tiritemos un poco y no nos vayamos por línea recta, pero hay una habilidad que tuvimos que como sociedad la experimentamos y que hoy día es bueno recuperarla. Ahora, sin lugar a dudas hay algunas dificultades para hacerlo. Y por la historia que hemos tenido, reciente, no tan reciente, y una de esas dificultades probablemente tiene que ver con la falta de confianza, ¿no? Está más que dicho, todo el mundo lo habla, basta que uno lea el diario, escuche la televisión, todo el mundo habla de la falta de confianza, Y parece que es cierto, porque mientras más tiempo uno camina por la ciudad, la observa, mira cómo uno se relaciona con los otros habitantes de Santiago, empezamos a dar cuenta que la gente no mira la cara, no mira los ojos, camina muy rápido, estamos todos con nuestros celulares arriba del transporte público, incluso arriba de los autos particulares mientras se maneja, todos enfocados en el yo o en algún artefacto, digamos, que impide y que evita, más bien, que me relacione con el otro. La mirada a los ojos es encontrarse, es mirar, es saber qué le pasa, ¿no? Prefiero no hacerlo,
porque no tengo tiempo, porque estoy apurado, porque tengo mis problemas, porque hay que sobrevivir, porque hay que preocuparse de un montón de cosas y la verdad hay que seguir para adelante y hay que ponerle el pecho a las balas. Entonces no tengo el espacio. Y cuando digo basta caminar un poco por la ciudad, uno también se da cuenta cómo la gente se encierra, cómo los muros de las casas suben, cómo la presencia de cables electrificados aumentan, cómo uno deja de ir a algún lugar porque le dijeron que era peligroso, cómo uno deja de transitar tranquilamente y anda con la cartera súper agarrada por si acaso, ¿no? Y dejamos de confiar. Y dejamos de confiar no solo entre nosotros, que es lo más tremendo para mi gusto, porque eso es lo que nos da sustento a una red de apoyo y a promover efectivamente la colaboración. Empezamos a desconfiar también de las instituciones, ni decir de los políticos, ¿no? Pero desconfiamos de las instituciones que antes nos daban tanta certeza y desconfiamos de la atención que nos van a dar en el consultorio. Desconfiamos de lo que nos dice el médico porque tiene 3 minutos para atendernos, entonces no escuchó mucho mi síntoma, no me tomó los exámenes que se supone me tenía que tomar, no me miró, anotó, preguntó 2 cosas y me dio un remedio y me mandó para la casa. No confiamos mucho en las escuelas donde están formándose nuestros hijos, ¿no? Porque veo que no hay avances, porque veo que mi hijo no está contento, y así sumamos desconfianzas y desconfianzas. Y en ese contexto es súper difícil pensar, justamente, generar un proceso colaborativo, de colaboración, para marcar hacia acciones, hacia tener efectivamente desarrollos más sostenibles. Ahora, hay otros conceptos que son más, creo que los voy a ver en esta de acá, mejor, sí. Cuando hablamos de procesos colaborativos, quiero revisar con ustedes sobre qué estamos o de qué estamos hablando, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos ahí para que los podamos entender. Y ustedes a la vez empiecen a pensar simultáneamente cuando me están escuchando qué procesos colaborativos ustedes mismos en sus espacios de trabajo, en sus espacios familiares, generan, entendiendo que un proceso colaborativo, primero, es un entramado, ¿no? Es como si fuera una red, ¿verdad? Un entramado de múltiples actores relacionándose. No necesariamente actores iguales, no necesariamente personas que piensan igual. Generalmente uno cuando establece este tipo de relación es con gente distinta, con la que me tengo que coordinar para tomar alguna acción, llevar a cabo una empresa, iniciar un emprendimiento, desarrollar un proyecto, en fin. Entonces, primero, un entramado de múltiples actores que se relacionan siempre en un marco de confianza, que se reúnen en torno a una visión compartida de futuro, porque se está mirando en el largo plazo, y se comprometen a ciertos acuerdos que se corporizan o se expresan finalmente en una acción conjunta. Vale decir, si miramos el proceso colaborativo y uno tuviese que hacer una lista de chequeo, ¿verdad? Un checklist, decir, a ver, si yo estoy haciendo un proyecto para iniciar un emprendimiento, quiero con mi grupo de gente que trabaja conmigo, primero, tenemos un entramado de distintos actores. Segundo, tenemos una visión compartida. Hay un ámbito de confianza donde estamos construyendo esa visión compartida de futuro y estamos comprometidos efectivamente en ciertos acuerdos que nos van a permitir hacer esta acción conjunta. Esos serían como los criterios o los componentes que tiene un proceso colaborativo. ¿Por qué los resalto? Porque muchas veces creemos que estamos haciendo acciones conjuntas o estamos más bien iniciando procesos colaborativos en el desarrollo de nuestros emprendimientos, en el desarrollo de nuestras empresas o de nuestra propia actividad profesional. Y no lo es, porque no con los otros actores con los cuales estamos interlocutando, por ejemplo, no hay un ambiente de confianza real que nos va a permitir construir en conjunto una mirada de futuro. Cuando yo me relaciono con los otros buscando un objetivo común, tengo que tener una base básica, un encuadre mínimo que me permita tener la confianza suficiente para echarle para adelante, porque si no, es muy difícil lograr el objetivo. Entonces,
mirado desde otro modo, esto es como si fuera un engranaje que tiene distintos componentes que se van moviendo simultáneamente y sinérgicamente, como son los engranajes, ¿verdad? Una patita entra, la otra se mueve, la que sigue continúa, y es un movimiento casi perfecto. Es un movimiento que es armónico. Esa es una palabra bonita. Es un movimiento armónico, ¿no? Y la armonía se produce entre estos distintos componentes. Se produce cuando hay una visión de futuro, como decíamos. Se produce cuando hay innovación, cuando estoy preguntándome sobre mi plan de acción, sobre cuáles son las acciones a futuro, pero no estoy haciendo las acciones de siempre, estoy innovando, porque me estoy dando cuenta que si continúo haciendo las cosas como las estaba haciendo, algo no me está funcionando. Y por lo tanto, al compartir la visión con otro, al generar una agenda, también se puede decir, una agenda compartida de temas, de preocupaciones, de visiones, efectivamente puedo y tengo la capacidad de desarrollar mayor innovación. Y ojo con el tema de la innovación. Hoy día venía, ahora que venía para acá corriendo en el auto, venía escuchando la radio y salió un réclame del BCI, no sé si lo han escuchado, que es una nueva línea de financiamiento que abrió BCI, que se llama para los que tienen ADN de emprendedor. Entonces dice, si usted es emprendedor, si usted tiene ADN de emprendedor, si usted innova, si usted crea, si usted... Es súper bueno el comercial, porque además hay una serie de frases que probablemente muchos de ustedes han escuchado en su historia. Cuando alguien dice, me voy a tirar con este negocio, voy a emprender con esta cuestión. Entonces las frases que ponían en la radio eran así como, otra vez más, esa cuestión no te va a resultar. ¿Por qué no te dedicáis mejor a tener una pega como la gente decente y te contratáis? ¿Para qué haces cuestiones solo? Ay, ella, la Silicon Valley, innovando, etcétera. Había una serie de frases que en el fondo es como las típicas de decirte, si quieres ser emprendedor, si quieres ser innovador, ¿verdad? Difícil, te va a salir difícil, cuesta. Y hay que ser valiente, hay que ser corajudo, ¿no? Hay que ser perseverante. Y lo traigo a colación porque justamente tiene que ver con esto del innovar. Los emprendedores, parte de su ADN es ser innovador. Y hoy día están en un negocio y lo echan a andar y 2 meses después o en 3 años después están en otro. Porque tienen esa capacidad de estar recreándose y no quedándose con lo mismo de siempre. Entonces la innovación no necesariamente solo nos remite a hacer cosas nuevas, sino también a reinventar cosas que las hemos hecho de un modo, pero que las podemos hacer de un modo distinto. Entonces, este engranaje armónico que genera un proceso colaborativo, tiene que estar cada uno de estos componentes ahí comprometido para que ocurra finalmente el proceso colaborativo, que es súper relevante para tener o generar compromisos de desarrollo sustentable. Vamos a pasar aquí a esto más de las empresas y la sostenibilidad o la sustentabilidad. Esto en general, la Marisa no está, se fue, ¿no? No está. Marisa, antes de que entráramos, Marisa de Créeme, me comentaba que preguntándole a algunos microempresarios sobre esto de la empresa y la sostenibilidad, le habían dicho así como, no, nosotros los microempresarios no creemos en esa cuestión de sostenibilidad porque eso es puro lavado de imagen. Entonces, de las grandes empresas. Entonces yo le decía, claro, o sea, no necesariamente, la sostenibilidad no tiene que ver con lavado de imagen, pero efectivamente muchas empresas, lamentablemente, a nivel internacional y nacional, utilizan mucho estas grandes declaraciones de ser empresas limpias, responsables, socialmente responsables, sustentables, con compromiso con el medio ambiente, y de repente, ¡za!, aparece la noticia de que conforman un tremendo monopolio de colusión de precios al consumidor, cuál empresas de pollo me referiré, y resulta que toda su política de responsabilidad social, de responsabilidad con el medio ambiente, de sustentabilidad, se fue a las pailas, ¿no? Eso es así, y también es súper bueno que seamos críticos de esto, ¿no? Entonces, efectivamente,
lo que ha ido ocurriendo, como ahí dice, la sostenibilidad en el sector privado se está alejando cada vez más del lavado verde o del lavado de imagen, ¿ya? Y convirtiéndose paulatinamente en una realidad. Este es un proceso muy lento que, a mi juicio, conociendo la experiencia de algunos otros países, en Chile todavía estamos requete contra atrasados, salvo algunas connotadas experiencias de empresas que no se alcanzan a contar con los 2 dedos de mi mano. El resto todavía tiene mucha debilidad y no logran efectivamente hacer el match o generar este vínculo, ¿verdad?, entre lo que la empresa quiere como visión, como misión, como su negocio principal, y el compromiso con el desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo social y en lo económico, ¿no? Entonces, se quedan cortos, hacen acciones, pero no está en el centro de su negocio. El gran cambio en una empresa, cuando inicia políticas de desarrollo sostenible o prácticas sustentables en el largo plazo, es cuando efectivamente hay una estrategia de sostenibilidad que está ligadísima al corazón del negocio de esa empresa. Si eso no es así, el resto es lavado de imagen, es lavado verde, como le dicen los ecologistas, o simplemente es cumplir con los estándares internacionales cuando tienen que, qué sé yo, ser parte de los mercados más globales, ¿no? Cosa que le ha pasado a varias de nuestras empresas. Ahora, fíjense que hay un estudio reciente que hizo esta consultora, que es una consultora internacional muy conocida, McKinsey, que permanentemente está haciendo como estudios de las cosas insólitas del mundo, y mostró esto, la evolución que ha ido teniendo en las empresas. Estamos hablando de grandes empresas, ¿no?, a nivel internacional. La encuesta esta fue para el 2014, 2.904 empresas entrevistadas. Se entrevista a los accionistas, a los directores ejecutivos o gerentes generales de las empresas. Y lo interesante es que ha ido habiendo una evolución desde la mirada de la sustentabilidad al interior de la empresa. El primer segmento, el de allá, el que ustedes tienen a su izquierda, ¿verdad?, es el alineamiento. La pregunta básica es las 3 principales razones o las 3 razones que ellos identificaron o identifican como direccionadas o acciones, sí, vinculadas o direccionadas hacia la sustentabilidad. Cuando la encuesta se hizo por primera vez en el año 2010, solo un 21% de los entrevistados dijo que la sustentabilidad estaba o la práctica de sustentabilidad de esa empresa estaba súper alineada con el negocio y estaba ahí como cerquita al corazón del negocio. Sin embargo, ese mismo año, la principal razón de hacer o de tomar acciones de sustentabilidad para las grandes empresas era su reputación, lo que más les importaba, ¿no? Y en una escala menor, lo que era el tema de los costos, ¿no? Reducir costos, ser más eficiente. Sin embargo, si miramos la evolución, en el año 2014, el 43% de los entrevistados, más del doble de lo que dijeron en el 2010, las acciones de sustentabilidad de hoy en esa empresa están vinculadas a acciones de sustentabilidad vinculadas al negocio, alineadas con la estrategia de la empresa, en el centro de su práctica del business. Y solo un 26% vinculada a la baja o a la eficiencia en el tema de los costos, pero aún, si ustedes se fijan en el gráfico del medio, todavía un 36% sigue entendiéndolo, que es en términos de reputación. Entonces, ¿qué nos muestra estos gráficos? Nos muestra que efectivamente hay una evolución, que las grandes empresas están caminando hacia entender de manera más seria que la sustentabilidad tiene que ser parte de su estrategia de negocio, no solo por reputación y menos aún por eficiencia y rebaja en sus costos. Ahora, esto es súper interesante, pero no determina efectivamente lo que se debiera tomar como acción, ¿no? Hay una propuesta
que la quería yo compartir con ustedes, que esta que es la que vamos a ver, que la tiene el BID hace un tiempo atrás, el Banco Interamericano de Desarrollo, que viene trabajando con varios negocios sostenibles o negocios inclusivos a nivel latinoamericano. Y en el BID, algunos estudios han ido mostrando cómo se produce finalmente esta vinculación de tener prácticas sostenibles, serias y responsables de las empresas de manera real, efectiva, digamos, y vinculadas a la estrategia de negocio. Y ahí les voy a dejar el link abajito porque pueden entrar con más detalles para mirarlo, pero para efectos de nuestra conversa hoy día tenía más que ver con algunos tips que me parecían que era importantes compartirlos porque es súper aplicable a lo que ustedes hacen, en otra escala probablemente, y eso sería bueno que lo conversáramos ahora cuando yo termine, pero inclusive siendo a otra escala, estas 5 formas de ser más sostenible son súper pertinentes y no son tan difíciles de implementar, a pesar de que así lo suene. La primera cosa, la primera acción, dice la gente del BID, medir el impacto. ¿Y qué significa medir el impacto? La medición de resultados va a permitir a las empresas establecer y comunicar metas y objetivos y además explicar los resultados más significativos. Para hacerlo, la compañía o las compañías tienen que calcular el valor social y medioambiental y conectarlo con su desempeño financiero. ¿Se acuerdan que al comienzo yo les hablaba de esta tríada que va a estar presente bastante rato, digamos, en esta presentación? La tríada que convoca lo ambiental, lo social y lo económico. Cuando uno está dentro de una empresa, pareciera ser que lo único más importante es lo financiero, ¿no? Y la generación de beneficios para los accionistas, para los dueños, para quienes están emprendiendo, etc. Esos resultados económicos, financieros, de utilidades, etcétera, en un contexto de desarrollo sustentable o sostenible, no tendría ningún sentido si no podemos dar cuenta de cómo esa generación de utilidades y de ganancia tuvo y tiene impacto en lo ambiental y en lo social. Y eso hay que medirlo. Porque no es solo hay que decirlo, ¿no? No solo hay que decir, sí, nosotros tenemos impacto en lo social y en lo ambiental, porque, bueno, estamos insertos en una comunidad, pero trabajamos con la comunidad indígena más cercana y entregamos beneficios y le pintamos la escuela a los niños y además contratamos un fonoaudiólogo adicional para que pueda ir a acompañarlos en los procesos de adaptación y de mejora al proceso pedagógico. Súper, pero ¿qué impacto tiene eso en los niños? Mejoraron sus resultados, los niños están más contentos, asisten más a la escuela. Y ojo, el impacto no solo tiene que ver con medidas numéricas, porque cuando buscamos, por ejemplo, impacto en educación, siempre medimos resultados del CIMSE, ¿no? Y no necesariamente los resultados del CIMSE te van a decir si los niños están aprendiendo o no están aprendiendo, si van contentos a la escuela, si se sienten parte de ese proceso educativo, si sienten confianza en su profesor, si están estableciendo lazos vinculares y afectivos de apego con sus compañeros y compañeras, etc. A ese impacto me refiero. Y ese impacto también es responsabilidad de una empresa que está instalada en una localidad y en una comunidad. Ni qué decir con lo ambiental. Cuando las empresas, volviendo al ejemplo, voy a cambiar de ejemplo en la minera, voy a hablar de una empresa agrícola. Una empresa de fruta, por ejemplo, de producción de fruta. El consumo de recurso hídrico es altísimo para su procesamiento, altísimo, ¿verdad? Eso tiene un impacto en los recursos hídricos de ese territorio, de esa localidad, que probablemente va a significar que disminuya la cantidad de agua para consumo humano. La prioridad en el derecho de agua la tiene quien la pide, ¿no? Así lamentablemente es nuestra regulación hoy día, que esperamos que cambie. Pero si la pidió la empresa productora de fruta y exportadora de fruta, ellos van a poder hacer uso de esas fuentes hídricas que están bajo tierra, ¿no? Y el Estado se las va a otorgar, a entregar, digamos, por un periodo de tiempo que son muchos años, digamos, ¿no?
El uso indiscriminado del recurso hídrico, como les decía, puede significar que la comunidad le daña a la planta frutícola, donde trabajan la mayoría de las mujeres que viven en esa comunidad, trabajan en la planta, no tengan agua en el verano, ¿no? Y tengan que ser abastecidas por camiones aljibes. Cuando una empresa genera medioambientalmente un impacto de esa naturaleza, no solo basta con que garanticen poner más camiones aljibes en el verano, cuando el nivel del agua disminuye, sino que debieran compensar lo que se llama su huella hídrica, que es restituir el agua que han consumido para una faena productiva que genera riqueza, restituir esa agua utilizada para aquellas personas, familias y comunidades que son las más afectadas por esa producción, ¿no? Esto no tiene nada de revolucionario, esto es parte de prácticas que existen hoy día instaladas y que son obligaciones en muchos otros países para ciertas industrias, ¿no? Donde se reconoce que el recurso del agua hoy es un recurso escaso. En nuestro país es un tema no de futuro, sino del presente. El proceso de desertificación de nuestro país aumenta considerablemente y hoy día el desierto lo encontramos a partir de los Andes, digamos, no lo que ocurría antes, que estaba bastante más allá de La Serena. Hoy día cada vez está más cerca y tenemos zonas con sequía crítica, y donde hay esa sequía crítica también vemos grandes empresas produciendo y que aportan al desarrollo del país, sin lugar a dudas, generan trabajo, pagan sus impuestos, pero tienen también que restituir el costo que ha significado en términos medioambientales el uso de esos recursos naturales. Por eso es tan importante medir el impacto, por eso es tan importante calcular cuál es el valor que tiene ese impacto que estoy generando. ¿Cuántos metros cúbicos de agua uso diariamente en mi proceso productivo y cuánto correspondería devolver o restituir ese recurso hídrico? ¿Cómo se restituyen? Con distintos mecanismos. Hay gente que le paga al Estado para la restitución, a través de impuestos, a través de tributaciones especiales. Ese mecanismo no lo tenemos en Chile, pero en Chile hay algunas experiencias que están llevando a cabo algunas corporaciones internacionales y que es en definitiva permitir acceso al agua en comunidades donde no están, buscando tecnologías alternativas para guardar el recurso hídrico, producirlo más, almacenarlo con condiciones más favorables en términos de la salud también. Los camiones aljibes no son la solución, para mi gusto, en términos, pueden ser una solución de emergencia, súper bueno, pero mantenerlo es tremendo porque en términos de contaminación interior del camión es bien devastador, digamos. Entonces hay que adicionarle cloro al agua, preocuparse que los niños no la tomen directamente, hervirla, etcétera, etcétera. Pero para señalar, también cuando calculamos el impacto en lo ambiental, el cálculo en lo social o el impacto en lo social, como daba el ejemplo de lo que podía hacer en educación, y eso vinculado a también mi cálculo, que para eso hay instrumentos, herramientas y todas las empresas lo tienen, para decir, bueno, ¿cuál fue el resultado de mi año de gestión? ¿Cuál es mi balance? ¿Cómo me fue? ¿Cómo resultó esta inversión? ¿Qué ganancias y qué utilidades hubo? Ahora, aquí también hay otra cosa que es súper relevante, mis queridos, que tiene que ver con la transparencia y con mostrar estos resultados. El impacto se mide, hay instrumentos, hoy día cada vez se está desarrollando más esta línea de trabajo para las empresas medianas y grandes, y hay que hacer un esfuerzo especial para apoyar en estas medidas también a las pymes y a las microempresas, porque también generan impacto, no de la misma envergadura, digamos, que una gran planta faenadora, digamos, pero sí. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ir adaptando los instrumentos a esta diversidad y riqueza que tenemos. Pero la transparencia es fundamental, porque yo tengo que comunicar y mostrar mis resultados, sean buenos o sean malos. Porque la transparencia es eso, mostrar lo que tengo, digamos, ¿no? Cualquier otra acción es opacidad. Entonces, si yo arreglo mis informes para salir bien evaluados, estamos mal.
Aquí la propuesta es poder ser súper transparentes en mostrar y señalar efectivamente lo que estoy generando y cómo me voy a hacer cargo de ese impacto que estoy generando. Si es un impacto positivo, bienvenido, flores, premios y aplausos. Si son negativos, dígame cómo los va a resolver y en qué medida yo como ciudadano o habitante de ese territorio en particular voy a darle seguimiento y voy a monitorear que usted cumpla lo que dijo que iba a decir o iba a hacer. Segundo tema importante cuando queremos hacer de las empresas más sustentables, queremos hacer que las empresas sean más sustentables, diversificar el género. Bonito tema. Aquí estamos bien distribuidos, fíjense, estamos casi mitad y mitad entre hombres y mujeres. La realidad en nuestras empresas o en el mundo laboral en Chile, ustedes lo conocen tan bien como yo. La presencia de las mujeres ha aumentado notoriamente, pero aún estamos muy por debajo de cualquier país de América Latina incluso, ni hablar del resto del mundo, en términos de incorporación de mujeres al mercado del trabajo. ¿Y por qué las mujeres no se incorporan al mercado del trabajo? No porque no quieran trabajar y quieran estar en su casa viendo las teleseries. No, porque no tenemos o no tienen los mecanismos suficientes de apoyo para dejar a sus hijos, por ejemplo, con alguien. Yo puedo ir a trabajar porque tengo el privilegio de poder, cuando mi hijo era chico, no ahora que es un viejo, pero cuando mi hijo era chico, yo tenía el privilegio de poder pagar para que alguien cuidara a Matías mientras yo me iba a trabajar, porque era jefa de hogar sola. Pero muchas otras mujeres en mi misma condición de jefa de hogar sola no tenían cómo pagar una nana, ni tampoco un jardín infantil, ni tampoco había un centro de atención infantil cerca de su domicilio para que pudiera dejar a su hijo seguro, gratuito y protegido y bien alimentado durante las horas de la jornada laboral. Eso todavía sigue pasando en este país y por lo tanto la incorporación de las mujeres es todavía muy lenta. Si las empresas quieren efectivamente promover el desarrollo sostenible, tienen que disminuir barreras de incorporación de las mujeres. Y esto en todo orden de cosas, facilitando las jornadas laborales, teniendo más flexibilidad en los horarios, pero también pagando lo mismo que se le paga a los hombres, ¿no? Esto es súper crítico en los altos cargos directivos. Mujeres que cumplen la misma función, que tienen el mismo currículum, que estudiaron lo mismo, que hicieron el mismo maestría no sé dónde, ganan menos que sus compañeros, ¿no? Simplemente por el hecho de ser mujeres y porque significamos un costo, se supone que significamos un costo mayor para la empresa. Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo también? Así como paulatinamente la visión sobre medir el impacto va cambiando paulatinamente y cada vez las empresas entienden que ser sustentables es un poquito más que ser responsables socialmente, también es evidente, porque hay estudios que demuestran que aquellas empresas que han incorporado a las mujeres en cargos directivos, donde han facilitado su incorporación, donde están más integradas al quehacer de esa empresa, se han elevado no solo los niveles de productividad, sino también son empresas que generan más recursos, ¿no? Hay mayor utilidad al incorporar más mujeres. No vamos a decir que nosotras trabajamos mejor que los hombres, que somos más responsables. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con crear ambientes propicios para que hombres y mujeres puedan colaborar. Aquellas que están acá, que hayan trabajado solo con mujeres, es difícil. Usted, trabajar solo con puras mujeres todo el día, 8 horas, 7 días de la semana, es tremendo. No sé si sea lo mismo, no tengo la experiencia porque no soy hombre, que trabajen solo hombres, pero cuando un equipo se enriquece mucho es cuando hay otro género participando y siendo parte, porque son visiones distintas, porque tenemos miradas distintas, porque sentimos distinto y por lo tanto enriquecemos el trabajo en la medida que estamos compartiendo distintas actividades y distintos procesos. Tercer punto, súper relevante esto, incluso para las pequeñas y medianas empresas y los microemprendimientos, promover la inclusión social.
Por Dios que estamos débiles en esto, en este país tenemos una deuda así de gigantesca. Puras declaraciones bonitas, pero todavía no somos capaces de incorporar en serio a la gente que proviene de sectores pobres, son altamente vulnerables, hay migración. Hoy día tenemos mucha migración y la migración en este país va a aumentar cada vez más. La tendencia así lo indica, lo hemos estado viendo en los últimos estudios y hay lo que se llama, es un concepto, a mí no me gusta, pero esto de el segmento de la base de la pirámide, ¿no? La base de la pirámide es el grupo más mayoritario de la sociedad, pero que tiene más dificultades de acceso al mercado del trabajo, a generar empleo, a tener retribución por el oficio o por el empleo que realiza, con los que siempre pensamos hacer inclusión económica, ¿verdad? Y generalmente coincide con que hay ciertas características que hacen que esas personas que están en la base de la pirámide les cueste mucho incorporarse. Ya dimos el ejemplo de las mujeres. Si a la mujer le incorporas o le sumas que además es pobre y que además vive en La Pintana o vive en una comuna aislada de una región, sus niveles de acceso al mercado van a ser mucho más difíciles. Si a eso le agregamos que es indígena y que pertenece a un grupo, a un pueblo originario, más complicado. Si además le decimos que tiene una discapacidad, peor todavía. O sea, si uno empieza a agregar ciertas condiciones, la inclusión se hace cada vez más difícil. Ahora, bueno, la Teletón, que en esta época empieza como a resonar y todo el mundo se pone súper sensible o abierto, digamos, a la discusión de la discapacidad o de las personas con necesidades especiales. Claramente hemos hecho avances notorios en términos de la atención de personas, niños, adultos en situación de discapacidad o con necesidades especiales físicas, mentales. Pero ¿cuántos de ellos están hoy día efectivamente incorporados a empresas trabajando en igualdad de condiciones, siendo respetados en sus derechos, facilitándole el desarrollo de su trabajo en esa empresa, que pueda llegar adecuadamente a su lugar de trabajo, que su baño esté adecuado para cumplir sus necesidades especiales, que los pasillos y la movilidad se vea facilitada porque espacialmente están pensados para ello? Eso también, como decíamos delante, contado con los dedos de las manos no alcanzamos, ¿no? Vuelvo al tema de los migrantes, que sin duda hoy día están en la base de la pirámide de nuestra sociedad, en el Chile de hoy, en el Chile que todos vivimos. Cada vez más vemos inmigrantes. Los peruanos ya están más consolidados, ahora ya son dueños de restaurantes, dan empleo, han traído a más familias, ¿verdad? Y eso es súper interesante lo que ha ido pasando con la migración peruana. Pero tenemos muchos dominicanos, están llegando muchos colombianos, haitianos. Hay zonas de Santiago, en San Bernardo, en comunas de la zona norte, donde la presencia de población haitiana se ha ido concentrando y viven en condiciones de pobreza tremendas. Y acceden a trabajo porque encuentran, porque hay fuentes laborales en este país, pero a la mala, sin contrato, inseguro, trabajan en la construcción, se caen, se tiene que ir para su casita a curarse solito nomás porque no hay seguro, no hay SAPRE, no hay FONASA, porque estoy contratado informalmente, y ellos prefieren eso porque no les pagan mal, entonces les significa poder enviar a sus familias en sus países recursos. Historia común a todos los migrantes de esta región y del mundo y de la historia de la migración. Esto no es nuevo, digamos, ¿ah? Esto siempre es así de duro. Pero qué importante sería entonces pensar, promover la inclusión social en las empresas con esta mirada de la diversidad que tenemos en nuestra base. Y digo que esto es importante también para las empresas y para las microempresas más chicas o los microemprendimientos, porque esos son espacios más favorables para la incorporación,
porque son espacios, son ambientes más pequeños, de mayor manejo, donde estoy inserto en un territorio, entonces mis vecinos también pueden ser parte en la medida que yo estoy contribuyendo a incluirlos en un proceso productivo, de mejora en sus condiciones de vida, etc. Cuarto, direccionarse hacia el cambio climático. Esto es una cuestión que parece ciencia ficción, pero no lo es, mis queridos amigos, y cada vez nos tenemos más que hacer cargo. Cada uno de nosotros es responsable de que este planeta se siga calentando de la manera brutal que lo está haciendo y por lo tanto estamos alcanzando los límites. Y alcanzar los límites planetarios nos afecta a todos. No solo se van a morir los animalitos, digamos, que es como la imagen de Bambi, de la película Bambi, los más viejos van a entender. No es que se va a quemar el bosque y nosotros vamos a sobrevivir, nos vamos a morir todos, así de dramático, ¿no? Y nos vamos a morir porque hay inundaciones, porque las lluvias en las zonas donde no llovía son más, en las zonas donde llueve hay sequía, donde llovía hay sequía. Esa locura planetaria tiene que ver con acciones que el hombre viene realizando durante los últimos 100 años, 200 años, ¿no? Post-revolución industrial probablemente es el corte, es el clic, digamos, donde comenzamos a generar este crecimiento desmesurado y provoca efectivamente que tanta consumo de combustible fósil, tanto auto, por lo tanto, circulando en nuestras ciudades, tanto tiempo destinado y tantas horas destinadas a producciones productivas que son súper dañinas para el medio ambiente, van generando efectivamente este deterioro de nuestro planeta. Y tenemos solo uno, no hay más. Se acabó y se acabó. Y por lo tanto nos tenemos que preocupar hoy día, ¿verdad? Aquí hay mucho trabajo como a nivel internacional y los países establecen unos acuerdos súper rimbombantes y los presidentes firman y están todos súper de acuerdo en bajar las emisiones de carbono, pero hay un montón de cosas que nosotros no hacemos, que yo no hago en mi casa. Yo puedo reciclar todos los días y si yo reciclo, el volumen de basura disminuye a más del 70%. Si la basura disminuye, mi basura disminuye el 70%, puedo generar un volumen, una disminución en el volumen de basura, si todos lo hacemos, impresionante. Eso significa que vamos a tener menos vertedero y por lo tanto menos emisión de gases, que es lo que pasa cuando está la basura en un vertedero, ¿no? Gases, emisiones, carbono, contaminación del medio ambiente. Más grados centígrados en nuestro planeta, más cercanos a hecatombes climáticas. Si yo reciclo, súper fácil, 3 bolsas distintas, el cartón, el papel, ¿verdad? No es tan complicado, no requiere, pero requiere un cambio cultural y requiere tiempo, requiere la paciencia de lavar la cajita de la leche, destapar, apretar la botella, no sacarle la etiqueta. No es como, es mucho más fácil hacerle así a la cuestión de la basura y tirar. Entonces, ¿qué cambios que son tan sencillos y que dependen solo de mí podemos implementar? El tema del uso de nuestra energía. Siempre cuando yo estoy en estas salas así, peor, no tanto aquí en la universidad, por ejemplo, cuando uno va a los hoteles estos donde se celebran las conferencias sobre sustentabilidad, todas las luces encendidas, ni una luz LED, cero eficiencia energética, y todos hablando de sustentabilidad. Y uno dice, mal, mal. Entonces, empecemos también, cámbiate las luces de tu casa. Efectivamente es carísimo hoy día cualquier ampolleta LED. Una ampolleta LED en el supermercado vale 6.500 pesos. Una, ¿verdad? Yo lo pienso 2 veces antes de comprar 2. 12 lucas, es harta plata, pa' ampolleta, ¿verdad? Sin embargo, si uno efectivamente tuviera la información disponible de cuánto es tu rebaja anual en consumo y el aporte que estás haciendo a la rebaja y a la eficiencia energética del país en total, probablemente todos los meses me compraría una. Iría cambiando paulatinamente, no las tengo por qué cambiar todas. Puedo ir cambiándola y evito con eso un daño que es súper grande y súper importante. Había alguien con la mano levantada atrás. Sí, ¿quieres preguntar?
Dale. Me parece que los cambios no tienen por qué ser bruscos. Es más, creo que los cambios bruscos son pésimos. O sea, de hecho lo estamos viendo con la famosa reforma. Hay ampolletas que no valen más de 2.000 pesos, que no son tan eficientes como una ampolleta LED, pero que sí son mucho más eficientes que una ampolleta tradicional. O sea, tanto como el 80%. Sí. ¿Ya? Y en la medida que yo haga el cambio gradual, vaya cambiando ampolletas de una, en la medida que el presupuesto me lo permite, va a llegar un momento en que mi consumo eléctrico va a bajar. Y una vez que ese consumo baje, puedo reinvertir ese dinero en ampolletas de mejor tecnología o en otras tecnologías, o sea, según mi necesidad. Pero es algo que es simple de hacer, no es difícil. Toda la razón. Y es así como yo también, al igual que tú, soy una convencida de que son procesos paulatinos y que uno no de un día para otro. Por ejemplo, el tema del reciclaje, que todo el mundo dice es súper cool reciclar y buena onda, y el punto limpio, y te lleváis tu bolsa y no más bolsas plásticas. Sí, pero de repente es poco práctico, porque no tengo espacio en mi casa donde poner los botes distintos, porque no ando con una bolsa de género todos los días, entonces cuando tengo que pasar a comprar pan al supermercado me traigo la bolsa de plástico. Tantas cosas que son, que si uno dice ya, de mañana en adelante las cosas van a ser, no, probablemente voy a comprar una bolsa que la pueda meter a mi cartera, voy a estar más atenta a qué producto puedo comprar, siempre también vinculado y ¿cómo se llama? No solo vinculado, sino acorde a mi presupuesto, porque ahí también hay otro tema que es súper relevante. Muchas de estas cosas que tienen que ver con la sustentabilidad pareciera ser que es solo un tema de la élite, pareciera ser que uno tiene que vivir y ser como de, ya no sé, use ese término, porque parece que hay que hacerlo más arriba, de Plaza Italia para arriba, ¿se acuerdan? Ahora parece que es más arriba, pero en fin, da lo mismo, pero como que es como para un sector del cual yo no soy parte, porque es caro, porque las ampolletas son caras, reciclar es caro, hay que ir a un punto limpio que queda súper lejos, claro, sería bueno cambiar los autos, pero los autos híbridos valen carísimo, no, eso no es para mí, ¿no? Qué pena, que lo hagan otros. Esa reflexión es la misma que tienen los países, que cambien los que más consumen, no nosotros, los que más consumen están al norte, que cambien ellos. América Latina no tendría por qué cambiar sus pautas de comportamiento porque su nivel de impacto o el impacto que genera en cambio climático todavía no es tal por el nivel de emisiones. ¿Y saben además por qué? Por la Amazonía y por nuestros bosques, que son los que efectivamente se están convirtiendo en los pulmones nuestros. Entonces, compensamos una cosa por otra, ¿no? Pero no es la idea. Entonces, así como yo digo, no, que los países del norte cambien y que ellos hagan las grandes transformaciones y nosotros nos vamos tranquilitos, también lo puedo decir en términos personales. No, que esto lo haga la gente que tiene plata, que puede cambiar sus cuestiones y yo me quedo haciendo más de lo mismo. No, yo también lo puedo hacer. Lo puedo hacer en la medida que me siento responsable y que me corresponde a mí también vivir y seguir siendo parte de este planeta. Vuelvo a lo que decía al comienzo, no solo por mí, sino por las generaciones futuras. ¿A quiénes les vamos a dejar? ¿Qué les vamos a dejar? Entonces, es una preocupación del hoy. La última tiene que ver con integrar acciones. Y aquí hay algo que hemos venido de alguna manera aproximándonos o dándole vuelta. La sostenibilidad no tiene nada que ver con la responsabilidad social empresarial. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Y digo que hay que integrar acciones porque en el fondo lo que para poder añadir o complementar esta mirada de lo complementario entre lo social, lo ambiental y lo económico, requiero que las iniciativas que hagamos como empresa, las decisiones que tomemos como empresa, no estén adscritas a un departamento que se llame el Departamento de Responsabilidad Social o el Departamento de Asuntos Corporativos o el Departamento del Desarrollo, ¿cómo se llama? De Gestión de Desarrollo Humano o de Recursos Humanos, ¿no? Si las empresas empiezan a tener, que muchas de ellas lo tienen, ese tipo de estructura,
sale del negocio principal, no está en la cabeza del gerente general, no lo tiene, así como su obligación es producir y generar mayores utilidades y ganancias, y generar riqueza, y distribuirla entre sus accionistas, y ser exitoso en el mercado, y posicionarse globalmente, ser sustentable como empresa y tener prácticas responsables de manera sustentable. Si eso no está en la cabeza del CEO o del director general o del gerente general o del dueño de esa empresa, van a terminar poniéndolo en un departamento, diciéndole, hay alguien que se tiene que hacer cargo de esto. Y esto es cualquier cosa, no es el centro, ¿sí? Ahora, la experiencia ha demostrado que una empresa verdaderamente sostenible tiene sus metas ambientales y sociales en el núcleo de la misión, ¿no? Aquí hay un súper buen ejemplo que probablemente muchos de ustedes conocen y además de haber conocido, han usado. Natura. ¿Quién ha usado productos Natura? ¿Conocen Natura como empresa? Bueno, ¿qué sabes de Natura? Tú que dijiste sí. Sí. Y restituyen el uso de los recursos naturales. ¿Y saben con quiénes los hacen? Con comunidades indígenas de Amazonía, que son quienes por sus prácticas tradicionales y habituales saben qué material es reusable y cómo restituye la propia naturaleza nuevamente riqueza natural. No van un gran camión con unos señores a sacar el azaí, digamos, que está colgando de unos árboles milenarios, sino que son comunidades indígenas que trabajan, que son pequeños productores, que son dueños de esos predios, que le venden sus productos a Natura, que está garantizado y están certificados como comercio justo y que garantizan así el cuidado de esos recursos para poder seguir sacando todo el azaí que se necesita para esas cremas de manos espectaculares, digamos, ¿no? Por ahí, diga. Francisca, Jessica. Sí, súper, yo estoy de acuerdo contigo. Hay distinciones importantes que hacer. Natura ya es una empresa que de origen estuvo vinculada a Novartis, hoy día no son parte del mismo conglomerado, simplemente comparten el origen. Y pasa que efectivamente hay ahí una tendencia como a juntar sostenibilidad y responsabilidad social. Yo lo distingo y soy súper categórica en eso, porque
optar por prácticas sostenibles, una empresa, no es hacer cosas que sean sustentables, sino que tu práctica empresarial contribuye al desarrollo sostenible, que es buscar el equilibrio en lo social, en lo ambiental y en lo económico. No es renunciar a tu fin, digamos, como empresa, sino es desde la empresa generar efectivamente compromiso o impacto en lo social y en lo ambiental. Fíjate que hay otro ejemplo que es súper interesante también, que es lo que Coca-Cola hace. Coca-Cola es un ejemplo más paradigmático todavía. Coca-Cola es una gran compañía, ¿verdad? Tiene la Fundación Coca-Cola, tiene la Fundación de la Felicidad, han venido trabajando largos años en eso, y en Amazonía justamente tienen proyectos de desarrollo súper interesantes, pero al mismo tiempo Coca-Cola tiene a comunidades en la India sin agua, por la cantidad de consumo que requiere para poder fabricar la chispas de la vida, digamos, ¿no? Y eso es súper relevante porque ese impacto que está generando en la India y en Pakistán, que son, piensen ustedes que estamos hablando de países donde son miles de millones de habitantes, o sea, pérdida del recurso hídrico es muerte para la gente, ¿no? Y son comunas son comunidades rurales muy empobrecidas. Lo que hace Coca-Cola como retribución para restituir su huella hídrica es invertir en otros países con proyectos para dar acceso a agua a otras comunidades. Entonces, cuando tú interpelas a Coca-Cola y le planteas por qué no esos proyectos se hacen donde hoy día la gente está muriendo por falta de agua, dan razones más bien de inversión, no sé qué. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, como tú dices, Jessica, efectivamente hay siempre dualidades y matices. Con esto no tenemos que decir todas las empresas son malas o todas las empresas son buenas. Eso no es así. El mundo tiene esta cantidad de matices que hace que efectivamente hayan prácticas que uno puede observar, mirar, reconocer que hay un valioso aporte en eso, que hay seriedad, pero que también hay una mala práctica, y esas malas prácticas también es importante denunciarlas, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros también como ciudadanos, como la gente que trabajamos en organismos no gubernamentales, como en el que estoy yo, es una práctica que tenemos que instalar permanentemente, abrir, mostrar esas contradicciones también, ¿no? Y no decir, no, mira, hizo esto, sí, pero no importa porque hace esto otro. No, hace esto y hace esto, chuta. ¿Qué evaluación tengo de esto? ¿Sigo consumiendo Coca-Cola? Que es la pregunta que uno debiera preguntarse. Si la Coca-Cola necesita tanta agua del mundo y de este planeta, ¿será necesario que nosotros sigamos consumiendo tanta Coca-Cola como consumimos? Porque estamos incentivando a que la compañía siga necesitando agua, digamos, o sea, que es su componente básico, ¿no? Espérenme un segundito, que había de nuevo, tu nombre, tú tenías la mano levantada. Independiente de que su origen haya sido bastardo, por así decirlo. ¿Ya? A mí me parece que es importante tener claridad que al final de cuentas lo que importa es la raya para la suma. ¿Ya? Pero también es importante que nosotros nos demos cuenta de que somos mucho más gravitantes de lo que nosotros creemos. Ese es el punto. Respecto de los caminos que tomen las empresas. Así es. Al fin de cuentas las empresas van donde están los clientes. Así es. ¿Ya? Y si yo entiendo, ¿ya?, que si tengo una actitud responsable con mi propio cuerpo, o sea, si me alimento bien, si me hidrato bien, si me limpio bien, ¿ya?, voy a necesitar menos medicamentos, por lo tanto, el negocio de las farmacéuticas ya no va a ser tan atractivo. Hoy día en Internet está plagado de recetas de curas naturales para, desde un dolor de cabeza, ¿ya?, con cortezas de sauce que reemplazan la aspirina, hasta
curas para el cáncer con limón, agua, obviamente sin cloro, o sea, me doy el trabajo de dejarla en un frasco la noche anterior para que la mañana siguiente no tenga cloro, porque el cloro es un gas y así te cuentas por difusión se va. ¿Ya? Y esa agua purificada, por así decirlo, que simplemente la dejé estar ahí 10 horas, la mezclo con un limón y una pizca de bicarbonato y puedo curar el cáncer. Entonces, ¿por qué tengo que pagarle a un laboratorio un medicamento que vale 2 millones de pesos, ¿ya? La dosis mensual, si perfectamente puedo adoptar una actitud preventiva, alimentarme bien, no comer, por ejemplo, alimentos ahumados que favorecen el colon o sea, el cáncer de colon, no comer alimentos procesados, ¿ya? Que favorecen la mayoría de los cánceres digestivos y de boca, tener una actitud sexual responsable para no tener problemas con cáncer bucofaringio, ¿ya? A raíz del virus del papiloma humano, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que así como ser emprendedor, más que un trabajo o un gusto o una moda, es una actitud de vida, creo que ser sustentable es lo mismo. Es lo mismo. Es una actitud de vida. Creo que es mucho más fácil de lo que uno piensa realizar acciones concretas, comunicar el resultado de esas acciones concretas para que otras personas que están en la misma o que pertenecen al núcleo donde yo me relaciono o a mis redes de apoyo vayan adoptando esas mismas actitudes y así paulatinamente se va generando un cambio y la gente va consumiendo menos medicamentos, deja de comer azúcar, deja de consumir bebidas azucaradas, deja de consumir bebidas gaseosas, deja de consumir alimentos procesados y en general va mejorando su calidad de vida. ¿Y qué es lo que gana? Es más activa, es más lúcida intelectualmente, tiene mejores ideas, está mejor preparada para sobrevivir en el mundo actual, así, etcétera, etcétera, etcétera. Total. Muchas gracias. Súper, súper de acuerdo. Por acá, usted, su nombre. Jorge. La verdad es que el tema de la Coca-Cola es un tema mucho más grave que usted menciona, porque además del agua está el problema del envase. Ah, bueno. Y una botella de Coca-Cola se demora 1000 años en disolverse en un vertedero. Entonces, pero la respuesta está. Mm. En realidad está la respuesta en los políticos. Porque hace 18 meses, más de casi 2 años, que hay una ley que está en el Congreso, que no tiene tiempo de verla, de mirarla, ¿cierto? Y se llama la ley REP. Responsabilidad extendida del productor. Sin embargo, eso está calladito, no ha pasado nada, están preocupados de que no haya un salero en una mesa, personaje, ¿cierto? Y esa ley, que es la solución para este problema, ahí está. O sea, yo creo que ahí, por ese lado, tenemos que ir a ver qué está pasando con esa ley, porque, bueno, yo conozco la ley perfectamente, digamos, y si es cierto, no es la solución, Algo ayuda. pero ayuda bastante. Sí, Porque, sí. porque le da la responsabilidad, en este caso, Al productor. la Coca-Cola, cuando yo le compro el contenido, no le compro el envase. Así Hoy día lo es. estoy pagando. Entonces, la ley REI implica de que ellos van a tener que hacerse cargo de la Coca-Cola. ¿Ya? Y eso se junta, ¿cierto?, con que usted también hablaba de que nosotros somos legisladores de los hogares y todo ese tipo de cosas. El problema es que no hay retorno. O sea, a mí me piden que yo compre el supermercado, vaya a mi casa, me lleve todos los envases que son reciclables, desde los paquetes de los tallarines, los yogur, todo, digamos, los productos natura con sus envases que contaminan tanto como la Coca-Cola, ¿cierto? Pero me piden que yo no los lleve a un lugar. Y donde también hay trampa, porque hace poco salió unos periodistas en Mercurio, colocaron un chip en una botella de Coca-Cola en estos lugares de reciclaje que hay en un supermercado de L'Oréal, digamos, y miraron que ese chip Terminaba en un vertedero. termina en un vertedero, en un río. Sí. Entonces, también hay, pero en general, digamos, yo creo que gran parte de lo que yo estoy viendo, que además la casualidad es que yo estoy trabajando muchas veces en un proyecto de esa característica, por eso domino el tema y por eso estoy acá, ¿no? Es que la solución está, yo creo que hay una solución.
Sí. Lo que pasa es que usted menciona, Jorge, algo que es muy importante y que yo no lo he resaltado mucho, que tiene que ver con la incidencia política, ¿no? Porque muchas de estas cosas también tienen que ver con regulaciones, con normas, con exigencias, ¿no? Que ponen los estados, digamos, a los privados para que la cuestión funcione, ¿no? Para tener un mínimo de reglas básicas, porque si no sería un despelote, digamos, perdonando la expresión tan elegante. Y claro, la ley REP, sin lugar a dudas, hay un avance bien importante de las últimas 2 semanas, que entraron indicaciones por los parlamentarios, se firmó ahí una carta de acuerdo por lo menos de 6 parlamentarios de la comisión, y eso significa que hay un avance que nuevamente como que se reanimó, ¿no? Esperamos que antes de fin de año poder tenerla aprobada, porque aprobada y con reglamento, porque si ley sola sin reglamento no sirve, ¿no? Entonces, claro, lo de la incidencia política es importante porque, por ejemplo, muchas de las cosas que ocurren hoy día en nuestro país y que tienen que ver con prácticas que no son sustentables, tiene mucha relación con que no hay normativa, no está regulado. Entonces, nadie, ni a favor ni en contra. No estoy diciendo que la regla tiene que ser solo para el castigo, también para el incentivo. En Alemania, la gente que recicla recibe una rebaja en sus impuestos, ¿no? Y cada vez que voy y meto una botella de PET, digamos, para no decir en la marca ahora de la bebida gaseosa, meto la botella de PET en el punto limpio, eso me da un punto, una marca que me permite después disminuir mis impuestos, porque estoy contribuyendo, ¿no? Entonces, como tengo que traerme la botella del supermercado, hacerme cargo de ella, después la devuelvo donde tiene que ir y efectivamente hay una retribución. Tengo incentivo a reciclar. Hoy día en Chile no hay ningún incentivo a reciclar, porque son puros problemas. Es lata, es tiempo, es engorroso, no sé cómo hacerlo, no hay puntos limpios en todos lados. Además es una vergüenza, porque los puntos limpios que ponen algunas comunas son unas cajitas que no dan, no es más que esto, entonces uno empieza a tratar de meter lo que lleva, se sale, se bota, entonces alrededor está lleno de basura, llegan los perros, chao, punto limpio, ¿no? Nunca más. Jorge. Y otro dato importante, que tiene que ver con la parte gubernamental, porque una vez que se junta toda la basura, el gobierno, en este caso a través de las municipalidades, tiene que pagar para que se lo trasladen, porque por la basura hay que pagar. Gran negocio. Por tonelada, claro. Entonces, y después va a vertederos, que es territorio nacional, que no debiera pagarse, y la empresa del vertedero cobra además, entonces, es por todos lados. Por eso ha demorado la ley. Sí, bueno, porque hay intereses como en todo, si esto no es fácil, yo ya lo dije al comienzo, esto suena súper bonito, uno siente que le hace mucho sentido, pero es difícil. Establecer acuerdos es difícil, colaborar con otros es difícil, volver a generar confianza no es fácil, y además tener una visión común, hay que construirla, en muchas cosas no estamos todavía tan de acuerdo. Quiero simplemente señalar esto, y con esto voy a terminar para poder tener unas preguntas por ahí, porque estamos súper atrasados. La generación de riqueza, y me encanta el término generar riqueza, no solo habla de llenarse los bolsillos, la riqueza tiene mucho más que ver también con el desarrollo, con el desarrollo de habilidades, con el crear capacidades, con el poder crecer en un lugar limpio, diverso, que respeta sus recursos, que respeta al vecino, a la vecina. Eso también es generar riqueza. Y eso solo se logra, desde mi punto de vista, si logramos combinar estos 3 componentes. Si logramos combinar nuestros impactos a nivel social, ambiental y económico. Si eso lo hacemos, y lo hacemos cada uno de nosotros, paulatinamente, como nos decía nuestro amigo, que no retuve tu nombre, perdona. Le doy mi seudónimo mejor para que sea más fácil. Juanito Pérez. Juanito Pérez. Y como decía Juanito, finalmente los cambios paulatinos o a dónde queremos generar o el impacto que queremos generar va a producir mayor riqueza, y una riqueza que beneficia a todos, digamos, no a unos pocos. Cuando uno comparte y construye una sociedad en términos no más igualitaria, sino más equitativa, ¿no? No es para que todos tengamos lo mismo, todos seamos iguales, no, para que todos tengamos lo que nos merecemos, lo que corresponde, ¿no? Y eso es súper relevante destacarlo. Usted tenía ahí una pregunta. Sí, no, más bien como una súper pequeña reflexión, o más bien es
que esa ampolleta realmente cuesta 12.000 pesos? La segunda pregunta, ¿es verdad que realmente un arroz integral, que así, yo no tengo idea cuál es el proceso, pero simplemente a nivel de criterio común nomás, debe tener mucho menos elaboración, energía invertida que un arroz blanco que tiene que pasar por procesos, etcétera, etcétera, cueste más caro que un arroz blanco? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta última oportunidad que nos queda? Porque el planeta ya no nos va a dar una segunda oportunidad, porque ya pasamos los puntos de quiebre, tengo la sensación, o por lo menos estamos muy cerca de los puntos de quiebre. Entonces, 100 años atrás, volver a hacer un nuevo negocio y no importa, ya no es lo mismo. Ahora ya estamos realmente en el tiempo de descuento. Entonces, sinceramente me produce mucha preocupación el tema que esto, que supuestamente es nuestra alternativa de, comillas, salvación, yo tengo la sensación de que nuevamente es la gran moda, y como toda gran moda, es un gran negocio finalmente. Eso. Qué buena reflexión, Olga. Qué buena reflexión, porque finalmente yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, todos los días. Fíjate que te voy a dar un ejemplo de energía, porque me toca trabajar harto en eso. Claro, yo también te podría hacer la pregunta, ¿y por qué necesitamos colgarnos de la red eléctrica? Si en esta ciudad hay suficiente sol. Yo no necesito, yo puedo generar mi energía de forma autónoma. Y es más, puedo después, incluso me va a sobrar y la puedo vender a la red eléctrica de transmisión, ¿no? Eso hoy día está pasando en varias partes. Y a propósito de regulación, recién tenemos en Chile una ley que que reconoce la generación o la microgeneración como una alternativa. Chile es privilegiado en energía eólica y en energía solar, privilegiado. O sea, y no solo el norte, porque uno dice energía solar y te imaginas el desierto y te imaginas las placas solares gigantescas. No, Chile en general su territorio, incluyendo Aysén, porque ahí hay una cooperativa solar que hoy día está microgenerando su propia energía para más de 50 familias. Y les está sobrando energía y no había ley, entonces tenían que botar la energía que les sobraba. Hoy día van a poder venderla al sistema. Ahora, las empresas eléctricas tienen que pensar cómo llegar a esa comunidad alejada, repartida en el territorio, donde no hay cable ni transmisión, ¿te fijas? Por supuesto que la empresa dice, no, esto no es viable económicamente, es carísimo, que sigan botando la energía. Bueno, habrá que buscar mecanismos alternativos para seguir produciendo y aprovechando esa energía. Entonces, por eso me gusta tu reflexión, porque en el fondo no hay que comprarse las cosas. No es que uno diga, oye, el desarrollo sostenible es súper bacán, porque así garantizamos que también hay intereses en esto. También hay industria desarrollada para poder venderte. No me cabe ninguna duda que una ampolleta LED no vale 12 lucas. Su valor no es ese. Lo más probable, como no lo es el valor de un montón de cosas que compramos todos los días, digamos, ¿no? Y que por distintas razones tienen un sobreprecio, ¿no? Pero por eso es importante también tomar conciencia, insisto con lo interesante de tu reflexión, de cómo nosotros también como consumidores somos poderosos. Y pocas veces vemos el poder que realmente tenemos como consumidor. Si nuestras pautas de alimentación cambiaran, hay varias empresas alimenticias que estarían quebradas, porque no tendrían a quién venderle, ¿no? Pero insistimos en comprar tonteras o cochinadas que nos hacen mal, a pesar de que hoy día además la información está disponible. Entonces, esta reflexión que tú hacías es súper buena, porque en el fondo nos permite cuestionar. Yo creo que el crecimiento, la posibilidad de avanzar, una verdadera transformación es cuestionando todo, preguntándonos, haciendo las preguntas que tú te haces, porque si no es como, esto es, me lo como. No, esta cuestión, a ver,
diversificar el género, sí, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo si no lo veo en otro? ¿Por qué necesitamos tanta regla? ¿Por qué necesitamos tener...? También es una forma de obligar a que el sistema siga funcionando de algún determinado modo. Bueno, esos son los desafíos que tenemos. Y eso es un poco ¿cómo decirlo? La provocación que les traía a ustedes hoy día. Esto es para llevárselo para la casa, para masticarlo un poco, para darle vuelta, para decir, dijo puras tonteras, está bien, es súper legítimo, digamos, no hay rollo en eso. Y nada, yo creo que permite efectivamente comenzar a masticarlo y sentirlo cerca, que eso sí era mi interés, que lo sintieran cerca. Depende de ti. No es algo que hacen otros, no es un tema de las grandes empresas, no es un tema de los gobiernos, no, está en ti. Y lo podías implementar, mirar en tu espacio, en tu microemprendimiento, en tu empresa, etcétera. Eso, tenemos poco tiempo, por si hay preguntas. Estoy súper pasada, parece. Comentarios, dudas. Juanito Pérez, déjeme, date un segundito para ver si sale otra. Ya. Don Jorge. Y no me está cumpliendo la promesa, finalmente, ¿no? Pero como dices tú, todas las empresas son distintas. No hay que juzgar No. una empresa por todas las empresas, porque cada una es algo distinto. Entonces, eso es mi duda para mí. Es difícil, yo creo que tú no te puedo dar una respuesta a tu duda, pero sí me parece que lo que planteas es súper interesante porque es bueno mirarlo como la tensión permanente y es la tensión que también tenemos como seres humanos. El ser consecuente muchas veces no es una característica que apliquemos en lo cotidiano. Entonces, decimos unas cosas, ¿no? Retamos a nuestros hijos porque dicen garabato, pero decimos garabato, ¿no? O De repente ves este tema tan grande, la sustentabilidad, y también pasa por un tema de sustentabilidad individual. sí, pues, como decía Juanito. Claro, que básicamente se construye uno a sí mismo y puede construir una sociedad en base a la sustentabilidad. Por eso esta tensión siempre va a estar, pero es importante primero es importante reconocer que hay tensión, que muchas veces no es tan fácil hacer lo que dices que vas a hacer, por más que tengas el compromiso, por más que tengas las ganas, por más que tengas la visión. No hay condiciones, no hay recursos, se te plantearon algunos desafíos distintos, hay crisis, etcétera. Decirlo es mucho más transparente y sano que negarlo. Entonces, ser transparente, poner la agenda sobre la mesa, decir, sí, mira, mi promesa era esta, pero no la puedo cumplir. Te replanteo la promesa, vuelvo a establecer un acuerdo conjunto de trabajo contigo, pero no te digo, no, sí, esta vez sí que va a ser, porque no va a ser, ¿no? Es cuando no cumples tu palabra, es lo mismo cuando no cumples tu palabra. Prefiero decir, no lo voy a hacer, no voy a cumplir, pero te aviso, por favor, renegociémoslo, te lo vuelvo a plantear de otro modo, ¿no? ¿Algo más antes de que pasarle a Juanito? Por allá. Yo, bueno, en relación con lo que tú has dicho, me vienen como varias reflexiones que me dan como cierta impotencia. Entonces, que claro, que depende de cada uno. Pero la verdad, las cosas que yo siento que una sociedad, la persona que no es dueña, no está en una gran empresa, realmente su capacidad de acción es re limitada. Porque en el fondo no está en el sistema y lo compras o no. O sea, como dice la Coca-Cola, bueno, pero yo quiero tomar Coca-Cola porque no me voy a meter en ese rollo de la Coca-Cola, porque ¿qué voy a hacer yo si no tomo Coca-Cola? Nada.
Y entonces, ¿qué hace uno ahí? Realmente hay una impotencia y la capacidad de acción que yo siento que uno puede tener es mínima al lado de las grandes transnacionales. Igual con el tema de las semillas, que están tratando de ver quién compra digamos, la genética de la semilla. Eso lo encuentro siniestro, porque después el mismo campesino que no va a poder plantar la semilla que tiene. Entonces, de verdad, lo que tú dices me parece bonito, pero, digamos, echa la ley, echa la trampa, sobre todo para las grandes empresas. Entonces, dime tú qué capacidad tiene uno de un poco como ciudadano de defenderse. Toda, Poca, creo yo. toda la capacidad, toda. Mientras sigamos pensando que tenemos poca, no va a ocurrir nada. Mientras sigamos pensando que el problema es de los otros y no mío, no va a pasar nada. Mientras sigamos diciendo no tengo nada que hacer porque... Pero es avasallante, es avasallante. Por supuesto, pero ¿cuándo ha sido distinto? El gobierno, pero que, bueno, en relación a la conciencia, que ya hace rato que estoy instalado en otros países, pero acá pareciera que es algo que está por ahí flotando en el aire. El gobierno debería hablar, sobre todo por estas grandes empresas, que hacen este tipo digamos, aberraciones. Lo que pasa es que ahí yo discrepo contigo en algo. Yo creo que no son los gobiernos los llamados a hacer estas acciones, sino que son los ciudadanos, que hay mucho más poder instalado simétricamente que un gobierno. Un gobierno tiene que negociar muchos acuerdos con las grandes empresas porque es inversión de capital. Entonces, no es como decir, te pongo en la regla. Efectivamente pasa mucho, y lo hemos visto el último tiempo de manera vergonzosa, cómo las empresas han engañado y nos han engañado paulatinamente con cosas que se caen así de vergonzosas, aberrantes, como tú dices, que esa palabra me encantó, aberrantes, ¿no? Los pollos, Polar y tantas otras cuestiones. Pero esto no es bonito, no me interesa a mí decir cosas bonitas, me carga decir cosas bonitas, me gusta decir cosas que sean provocadoras, que te vayas a tu casa y lo pensí y digáis, chuta, a lo mejor tengo que estar más atenta a las campañas por la red social, a lo mejor tengo más que... Las redes sociales, sin lugar a dudas, son un mecanismo súper útil, súper importante. Generaron los primeros movimientos para la primavera árabe, pero la primavera árabe no se ha consolidado solo por las redes sociales. Y se dispersó y bajó en intensidad porque no hubo una ciudadanía lo suficientemente poderosa para continuar y porque se impusieron nuevamente decisiones políticas por sobre decisiones ciudadanas. Entonces, claro que es difícil, claro que yo trabajo en esta institución y me pasa lo mismo, decir, chuta, esta cuestión. Es más, nosotros trabajamos con Coca-Cola, con financiamiento en proyectos en zonas aisladas de aquí de la región metropolitana que hoy día no tienen agua. Y ha sido espectacular para esas familias de Alhué, de San Pedro, contar con agua potable. Pero cada vez que nos sentamos con Coca-Cola en su edificio elegante, lleno de máquinas de Coca-Cola, para que saques todas las veces que tú quieras, hay que decirle, están teniendo prácticas poco sustentables y nosotros vamos a apoyar el proyecto en Alhué y en Melipilla, porque esa gente necesita agua y si ustedes no están no va a llegar nadie a darles agua y son pequeños productores que viven de su tierra, viven de su pedacito de tierra, pero mi obligación es estar diciéndole a Coca-Cola lo que hacen, sin vergüenza, sin sentir que estoy cumpliendo el rol de venderme a Coca-Cola, para nada. Si Coca-Cola está aportando, que lo haga bien, pero al mismo tiempo le llevo todas las declaraciones de las comunidades pakistaní e india que están siendo afectadas por su extracción de agua indiscriminada. No. No, por eso es importante la información. ¿Te fijas? Hay otra pregunta por allá. Ahí está, delante tuyo. Se prestan para desarrollar a veces proyectos donde las organizaciones que no tienen
Atroz, no, atroz. Puro llanto nomás. Mm. No. No, po. No, porque todo es más complejo. Tú te perdiste en la primera parte. ¿Tu nombre cuál era? Jessica, ¿no? Sí, porque en el fondo el contexto es lo que importa desde el punto de vista de que esto es parte también de una estructura social desde donde se construyen estas cosas. Nada es neutro en la vida y por lo tanto el modelo que hoy día tiene este país, lo que dijo Francisco cuando partimos, tiene que ver efectivamente con la no neutralidad y con la forma en que hemos decidido hacer las cosas hasta ahora. Y que es la vida que tenemos y que estamos viviendo todos, de la cual todos somos responsables. No, a mí no me la impusieron y yo dije, hoy pucha, qué lata, tengo que vivir esto. No, yo soy parte. Estoy de acuerdo, el modelo se impuso, pero... Bueno, sí, sin lugar a duda. Bueno, mira, a propósito de eso, hay cosas importantes que se están haciendo y que es bueno, como tú decías, hay muchas cosas que no se saben. El Ministerio de Economía, por primera vez, está instalando en el diseño de su política el concepto de economía social. Tenía solo economía cooperativa, porque el Departamento de Cooperativa del Ministerio de Economía tiene una trayectoria antiquísima, pero era un sucucho dentro del Ministerio. Físicamente era una oficina perdida donde habían 2 o 3 funcionarios que hacían sobrevivir el tema de la cooperativa en el Ministerio. Hoy día hay un compromiso súper relevante, hay mucha gente que está participando, que viene del mundo de las cooperativas, que viene del mundo de las empresas B, que viene del mundo de la banca ética, que han estado trabajando, que vienen vinculados también a organizaciones de la economía social, a empresas que hoy día existen en nuestro país y que hacen esto, que tienen triple impacto, que miden su impacto social, económico y medioambiental y que están haciendo una contribución. Hay hartas empresas en Chile hoy día pequeñitas que nadie las conoce y que están ofertando un producto distinto. Eso es también construcción de otro modelo, ¿no? Y lo están demostrando súper abiertamente y de modo súper interesante. Y eso impacta mucho en la discusión que se está teniendo con el Ministerio de Economía porque se hizo visible un tema que para el diseño de la política no lo era, no existían, no estaban. Si tú no los ves, es como si nada existiera. Y hay un movimiento muy fuerte de economía social cooperativa hoy día, mucho más fuerte de lo que incluso se ve, porque tampoco está en las redes sociales, tampoco salen las noticias, pero hay una cantidad importante. Y eso va a significar que de aquí a final de año, por lo menos, vaya a haber una propuesta de una política de economía social y cooperativa que implica además impacto y cambio en muchos instrumentos en instrumentos y en herramientas de fomento y de promoción, tanto de Cercotec como de la Corfo, como del FOSI y de otros servicios públicos que tampoco tenían en su cajita, digamos, en su cajita cuadrada y perfecta, a este tipo de instituciones. Y eso significaba que no pueden acceder a financiamiento.
Entonces, si quieren crecer, si quieren diversificarse, si quieren producir más empleo, generar más empleo, no tienen la capacidad porque tampoco los bancos les dan ningún financiamiento. Entonces, el financiamiento público como aporte era muy relevante y eso se está logrando y son avances. Como tú decís, son avances chicos, pero finalmente se está demostrando que es posible hacer las cosas distintas, que hay evidencia de que es posible. La banca ética, tuvimos la semana pasada la visita de MLE, durante 2 semanas estuvo aquí, no sé si ustedes lo conocen, que es el vocero principal a nivel internacional de banca ética, y existen muchas condiciones para tener un banco ético en Chile, muchas condiciones, pero no hay ningún banquero interesado. Y la respuesta que le dijeron los banqueros a MLE cuando se reunió con ellos en el Banco Central y con la Asociación de Bancos, lo miraban con cara ya, pero esto no es un banco, esto que tú cuentas es una ONG. No, le decía MLE, es un banco. Yo soy un banquero. Lo único que no hago es cotizar en bolsa. Y el día que cotice en bolsa voy a informar dónde y a qué se dedica esa inversión. Pero los bancos que hoy día funcionan en Chile y cotizan en bolsa, que son todos, de los cuales muchos de nosotros somos hoy día cuentacorrientistas o ¿cómo se dice?, clientes, no sabemos dónde están sus inversiones. Y muchos de ellos probablemente en aquellas inversiones donde más se gana, que es el tráfico de armas, que son las grandes farmacéuticas. ¿Verdad? Entonces, claro, cuando uno dice estas cosas, dice, chuta madre, entonces además voy a tener que cerrar la cuenta corriente en mi banco, porque ¿y cómo voy a pagar ahora si no va a tener tarjeta de débito? Y todo te empieza a no funcionar porque somos parte de un sistema que tiene unas reglas de funcionamiento y sobre eso hemos estado operando. Pero como dice bien la Jessica, se puede operar de otra forma, se puede. Y hay gente que lo hace y lo están haciendo. Entonces, esa es la buena noticia. Por eso no quiero... Está bien esta sensación de impotencia, que es agotadora, que uno dice, chuta madre, ¿no? Esta cuestión no es solo la botella, las botellas y el reciclaje es un ejemplo, no es lo sustantivo. Pero lo que importa es sentir que sí tienes la posibilidad, cuando evidentemente muestras que hay información, de que es posible hacer las cosas distintos, de que haciendo las cosas distintos ganan todos, que se genera más riqueza para el país, riqueza en el sentido amplio, como lo mencioné, no riqueza en la maximización de beneficios de modelos económicos neoliberales, ¿verdad? Y yo creo en eso, soy una convencida y trabajo todos los días para eso. Eso. Estamos súper pasados. Bueno, muchas gracias, Francisca. Queremos invitar a Maritza Argel, nuestra directora ejecutiva de CREEME, que le va a entregar un presente a nombre de CREEME y Ecofen. Un aplauso. Un libro de las energías de Chile y un regalito de CREEME. Así es que eso. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Dentro de sus carpetas pueden encontrar la encuesta de satisfacción de este seminario, para nosotros también tener en cuenta sus impresiones para el próximo año. Ya este es el último seminario que realizamos. Muchas gracias por su participación en todos ellos. Y por ahí hay una pregunta. Ok, podemos, ¿cómo es? Sí, se las podemos mandar, lo gestionamos de ahí en un ratito, ¿ya? Y, bueno, también grabamos la presentación, vamos a ver si podemos hacerla llegar también. Y recuerden responder la encuesta, la vamos a recibir afuera, ¿ya? Y también tenemos galletitas y jugos para compartir un rato, así que muchas gracias por su participación y a todos los que han venido a todos nuestros seminarios, los que han venido a alguno o es su primera vez con nosotros y puedan seguir participando el próximo año. Muchas gracias. Oh, verdad. Muchas gracias.
Gracias. Afuera la tenemos, sí.